Buenas tardes, Amada Ponce. Soy la directora ejecutiva del Comité por la Libre Expresión, CELIBRE. CELIBRE es una organización que ha trabajado en el país desde hace ya 19 años y, como su nombre lo dice, trabaja en la defensa del derecho a la libertad de expresión, el acceso a la información pública. Generalmente hemos trabajado con periodistas y comunicadores sociales a nivel nacional. Sin embargo, el derecho de acceso a la información pública y la libertad de expresión es un derecho que abarca a cualquier población, ya sea a través del derecho a la expresión artística, a la protesta social, al obtener información o al reproducirla. Bueno, CELIBRE ha trabajado desde hace ya cerca de 19 años en el país. Trabajamos en diferentes sectores con organizaciones de diferentes tipos de población, sectores organizados, periodistas, comunicadores sociales, todo tipo de trabajadores de medios de comunicación, y a lo largo de estos años hemos coordinado con diferentes organizaciones de sociedad civil para hacer uso de este derecho que es transversal, como lo es el derecho a la libertad de expresión, que tiene dos componentes. En primer lugar, el derecho a transmitir información, y en segundo lugar, el complemento, que es cómo obtener esta información, que es ambos, es un derecho complementario y es transversal hacia todas las poblaciones. Además, es una línea específica para exigir otros derechos a través de la protesta social, a través de las representaciones artísticas, a través de las manifestaciones corporales, en fin, cualquier forma de comunicación forma parte del derecho a la libertad de expresión. La discriminación en Honduras es un ámbito que observamos en diferentes espacios. Desde nuestra organización hemos observado diferentes elementos. Uno de ellos es las restricciones que existen especialmente para las radios comunitarias. ¿A qué nos referimos con radios comunitarias? Bueno, aquellas que generalmente se consolidan desde la organización comunitaria, desde las bases de los movimientos sociales, desde los pueblos indígenas y garífunas en el país. En Honduras existen más de 100 radios comunitarias a nivel nacional. 45 actualmente se encuentran posicionadas en diferentes espacios. Sin embargo, de estas 45, solamente 20 tienen acceso a un reconocimiento por parte del Estado. ¿Por qué existe discriminación en estos espacios? Especialmente por el abordaje que existe desde sus propias cosmovisiones, el uso de la lengua, sus tradiciones, los mensajes que deben de traducirse a sus diferentes comunidades. La mayoría de estos comunicadores que trabajan en radios comunitarias sufren frecuentemente de discriminación por parte del Estado. No se les permite acceder a fuentes oficiales, no se les ve como reporteros oficiales y además son discriminados frecuentemente por su vestimenta, sus tradiciones, el uso de su lengua. Para CELIBRE es sumamente preocupante que esto ocurra en un Estado que aspira a ser democrático. Sin embargo, creemos que existen diferentes espacios que pueden ser reconocidos. El hecho de que actualmente exista una veda desde la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, que irrumpa el derecho de estas radios a ser reconocidas y a que tengan permisos, es parte de estos procesos discriminatorios, en específico contra los pueblos garífunas, los movimientos sociales y las organizaciones sociales de base. Sin duda alguna, cuando existen diferentes espacios en donde no se les puede dar acceso, como son las alcaldías, la cobertura habitual de espacios y también la forma en la que estos acceden no es contando con su propia cosmovisión, tenemos un sistema de medios de comunicación que no está atendiendo a los grupos vulnerables.
No existen traducciones en garífuna, en misquito, en ninguna de las lenguas tradicionales, de las lenguas autóctonas. Además, no existen en el país diferentes formas de acceder a la información desde los grupos minoritarios, como digamos los diferentes grupos relacionados con la comunicación diferenciada. Por ejemplo, las personas sordas, las personas ciegas, las personas que tienen diferentes accesos a conocer información pública. Esto violenta diferentes derechos, entre ellos el derecho de acceso a la información pública. Y es una práctica discriminatoria del Estado no proporcionar todos los elementos para que estas poblaciones puedan ser debidamente informadas en los diferentes medios de comunicación privados, comunitarios y estatales. Igualmente, la información que se produce desde el Estado mismo no cuenta con estas transmisiones de forma diferenciada. Es habitual, por ejemplo, en el caso de las cadenas nacionales, que ahora más que nunca son más frecuentes, estas cadenas nacionales no cuentan con una traducción simultánea. Por ejemplo, cintillos que permitan a las personas sordomudas o a las personas que tienen capacidades diferentes de comunicación poder obtener la información pública y de calidad. Igualmente se encuentran en la misma situación las poblaciones que tienen que ver con grupos indígenas y afrodescendientes. Es para CELIBRE una frecuente preocupación que toda la información que se proporciona desde el Estado no tome en consideración estas diferencias, pues representan sin duda alguna una forma de discriminación en el país. Recientemente obtuve información sobre esta normativa que han impulsado diferentes organizaciones de derechos humanos y en particular miembros de la comunidad LGTBI en el país. Para nosotros, conocer esta ley, este anteproyecto de ley es sumamente interesante, pues nos abre una perspectiva aún mayor desde el enfoque de discriminación. Desde luego que hay elementos importantes a rescatar. Por ejemplo, desde el ámbito periodístico, el uso del nombre, el uso de los datos personales, el uso y el manejo de la información con sensibilidad hacia este grupo, hacia estos grupos vulnerables, es algo sobre lo cual debemos de reflexionar profundamente. ¿Qué es lo que está priorizando esta normativa y que nos parece sumamente importante? Incluye a todos los grupos considerados en situación de vulnerabilidad. Incluye, por ejemplo, niñas, niños, organizaciones LGTBI, indígenas, pueblos afrodescendientes, también los defensores de derechos humanos que por supuesto por el ámbito de su propio trabajo son víctimas frecuentes de la discriminación. Y bueno, dirán, es importante en Honduras este tipo de normativas, pues equilibra estas dificultades que existen para acceder a la información, para hacer un trato y un enfoque diferenciado desde nuestras participaciones en los medios de comunicación, para obtener información pública de calidad y sin duda alguna reconocer que existen procesos diferenciados y necesidades diferenciadas en nuestro país forma parte del proceso para caminar hacia una democracia. Desde CELIBRE consideramos al menos 3 elementos sumamente importantes. El primero es que esta normativa apuesta por no restringir o limitar el uso de la lengua, la vestimenta, los usos, las costumbres, las cosmovisiones. Otro elemento es la importancia de que no se niegue o se limite el acceso a la información pública en temas relacionados con derechos sexuales y reproductivos.
Otro de los procesos que nos parecen importantes señalar en esta normativa es en el marco del uso de la protesta social, las libertades que deben de existir hacia un país, hacia la construcción de un país democrático, el acceder libremente a la asociación, a ejercer libremente su opinión y bueno, esto sin que se considere un acto de violencia o un acto de atentar contra el Estado mismo. Para ser libre es importante reconocer todas las voces y todas las formas de comunicación. Por nuestros derechos, Ley de Igualdad e Equidad, ya.